Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el epicentro de las revelaciones más jugosas y los análisis más profundos del universo turco. Hoy nos zambulliremos en un mar de especulaciones, un misterio que ha capturado la atención de miles de seguidores, y que, según los susurros del fandom, nació de la amistad más pura para florecer en un drama que, al parecer, encendió una chispa de tensión entre dos de las estrellas más radiantes y queridas del momento, nuestra incomparable Demet Özdemir y nuestro carismático Can Yaman. Así es, queridos amigos, hoy desentrañaremos la enigmática figura de ese confidente, ese amigo íntimo, esa persona que sin buscarlo quizás, se vio catapultada al centro de un torbellino de rumores y que, según se cuenta, podría haber sido el detonante de una fría brisa que heló la relación entre nuestra adorada Sanem y nuestro apasionado Can. Y antes de que nos lancemos de lleno a esta trama digna de una superproducción, les recuerdo, con todo el cariño del mundo, que si aún no lo han hecho, hagan clic en ese botón rojo de suscribirse que ven abajo y activen esa campanita que les avisará de cada una de nuestras próximas revelaciones, para que nunca se pierdan un ápice de la magia que desvelamos. La saga de Demet Özdemir y Can Yaman es, sin lugar a dudas, uno de los capítulos más vívidos y comentados en la historia reciente de las telenovelas turcas. Desde que sus miradas se cruzaron en el set de Erkenci, ese fenómeno que en muchos rincones del planeta conocemos con el encantador nombre de pájaro soñador, la química entre ellos era más que palpable, era eléctrica, palpable, se sentía en cada fibra del ser. Cada intercambio de miradas, cada gesto sutil, cada frase cargada de emoción, todo parecía gritar a los cuatro vientos que algo mucho más profundo que una simple conexión profesional estaba germinando. Las redes sociales ardían con cada interacción, los fans deliraban, y nosotros, como espectadores cautivados, nos sumergíamos en el dulce anhelo de que esa magia que tejían en la ficción trascendiera las pantallas para convertirse en una gloriosa realidad. Y para ser sinceros, durante un tiempo, el universo pareció conspirar a favor de ese deseo. Los rumores de un romance eran una constante, cada aparición juntos fuera de los estudios, cada comentario sugerente alimentaba la fantasía colectiva, y el mundo entero se preparaba, con el corazón en un puño, para el ansiado anuncio oficial. Pero como en el guión de las más intensas telenovelas, siempre acechan los giros inesperados, los plot twists que nos dejan sin aliento, y este drama particular no fue en absoluto una excepción. El punto de inflexión, ese momento crucial que muchos teorizan y que sigue resonando con fuerza en los anales del fandom, apunta invariablemente a un personaje central, un amigo íntimo, alguien muy cercano a ambos, que en esta compleja dinámica se vio envuelto y quizás sin preverlo, alteró drásticamente el curso de los acontecimientos. Se habla de una figura que por su profunda cercanía a Can Yaman, habría desempeñado un papel determinante en la supuesta tensión que, según muchas voces, culminó por sentenciar la relación sentimental entre la pareja. Y aquí es donde la historia se torna verdaderamente fascinante, ¿no creen? ¿Quién era realmente este amigo misterioso? ¿Qué acciones concretas desencadenaron esta cadena de eventos? ¿Cómo pudo una simple amistad gestar un drama de tal magnitud, capaz de mantener en vilo a miles de corazones? Para poder comprender cabalmente la profundidad de esta trama, es crucial contextualizar. Can Yaman, para aquellos que quizás no han seguido al detalle su trayectoria, es un actor de una personalidad arrolladora, un imán para las cámaras y para el público. Y como sucede con tantas estrellas de su calibre, posee un círculo de amigos muy selecto, personas con las que comparte los aspectos más íntimos de su vida, sus triunfos más sonados y, sin duda, sus inquietudes más profundas. Uno de estos amigos, sobre quien se han vertido ríos de tinta en relación con este asunto, es un hombre de negocios, un individuo cuyo perfil público dista mucho de la notoriedad de Can, pero que ostenta una conexión profesional y personal excepcionalmente fuerte con él. Este amigo, según una amalgama de informaciones y especulaciones que circulan, habría sido una presencia constante y significativa en la vida de Can durante el periodo en que la relación con Demet Özdemir cobraba fuerza, o al menos durante la época en que los rumores de un romance entre ellos alcanzaron su punto álgido. Se narra que esta amistad se remonta a muchos años atrás, y que esta figura habría sido un pilar fundamental de apoyo para Can en innumerables facetas de su vida. Sin embargo, cuando la relación con Demet Özdemir comenzó a materializarse, o al menos a acaparar el foco de la atención mediática, la presencia de este amigo habría comenzado a generar, según las voces críticas, ciertas incomodidades. Algunas de las versiones más difundidas sugieren que este amigo, tal vez impulsado por celos profesionales, por sentirse desplazado en la nueva dinámica de Can, o simplemente por una peculiar forma de entender la lealtad en la amistad, habría ejercido una influencia considerable sobre Can.
Se teoriza que esta influencia pudo haberlo llevado a tomar decisiones o a mantener ciertas actitudes que, de manera indirecta o directa, habrían actuado como un muro que empezó a separar a la pareja. Imaginen por un momento la escena: Demet, una actriz en una trayectoria ascendente imparable, consolidando su estatus en la industria y viviendo un momento personal de suma importancia, y Khan, ya una superestrella consagrada, inmerso en un torbellino de proyectos internacionales y con un círculo de amistades muy cohesionado y protector. Si este amigo cercano a Khan, por su posición privilegiada, comenzó a cuestionar la relación, a sembrar semillas de duda en la mente de Khan, o simplemente a ocupar un espacio que Demet sentía como legítimamente suyo, es fácil comprender cómo una pequeña chispa de resentimiento, de incomodidad o de un simple malentendido podría fácilmente prenderse y convertirse en un incendio. Las teorías que intentan explicar esta situación son tan diversas como fascinantes, y por supuesto, muchas de ellas se adentran en el territorio de lo puramente especulativo, ese espacio donde la imaginación se convierte en la reina. Algunas de estas hipótesis apuntan a que este amigo podría haber tenido intereses comerciales o profesionales que, de alguna manera, entraban en conflicto directo o indirecto con la proyección o la viabilidad de una relación pública entre Khan y Demet. Otras vertientes sugieren que, de forma más sencilla pero igualmente contundente, su profundo apego y lealtad hacia Khan lo habrían llevado a desaprobar, ya fuera de manera velada o abiertamente, la presencia de Demet en la vida de su amigo, o a no considerarla, desde su perspectiva, la pareja ideal para él. Piénsenlo bien: ¿quién no ha experimentado la influencia de un amigo cercano cuyas opiniones sobre nuestras relaciones personales, a menudo dadas con las mejores intenciones, terminan pesando significativamente en nuestras decisiones? Lo cierto, más allá de las especulaciones, es que tras un periodo de intensa conexión pública y rumores apasionados que hicieron soñar a millones, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman pareció enfriarse de manera notable. Los encuentros que antes eran frecuentes y cargados de química, se tornaron más escasos, las apariciones públicas conjuntas se redujeron drásticamente y las declaraciones a la prensa, antes efervescentes y reveladoras, se volvieron cautelosas, genéricas y en muchos casos esquivas. Si bien nunca llegó a haber una confirmación oficial y rotunda de que estuvieran juntos en calidad de pareja, la repentina ausencia de esa chispa visible y la frialdad que se percibió en su interacción pública alimentaron aún más la convicción generalizada de que algo importante no iba bien entre ellos. Y es precisamente en este punto donde la figura del amigo íntimo cobra una relevancia central y se convierte en el epicentro de muchas de las narrativas. Se cuenta que este amigo habría estado presente en momentos clave de la relación o de la toma de decisiones de Khan, y que sus palabras o acciones podrían haber tenido un peso decisivo en la elección de Khan de distanciarse de Demet, o al menos de no permitir que la relación evolucionara hacia un compromiso más serio y público. Es una hipótesis plausible pensar que, desde la óptica particular de este amigo, Demet podría no haber sido vista como la persona idónea para Khan, o que la intensa atención mediática que generaba su relación era percibida como un factor potencialmente perjudicial para la carrera o la imagen de Khan. ¿Y quién de nosotros no ha vivido la situación de un amigo que, con la mejor de las intenciones, nos lanza una advertencia o una opinión que nos hace dudar de nuestras propias elecciones? Otro aspecto que añade una capa intrigante a este relato es la propia discreción que rodeaba a la figura de este amigo. A diferencia de otros conocidos o colegas de Khan que frecuentemente aparecían en sus redes sociales o en los medios, este personaje se mantuvo, en gran medida, al margen de los focos, lo que paradójicamente solo ha contribuido a alimentar el halo de misterio que lo envuelve. Su ausencia en las publicaciones conjuntas de Khan y Demet, o su aparición esporádica y casi furtiva en algunas fotografías de grupo, solo sirvió para añadir más leña al fuego de las especulaciones. ¿Por qué tanto secretismo, tanta cautela, si no había nada de lo que ocultar o temer? Las consecuencias de esta supuesta interferencia, o de esta compleja dinámica de amistad que se describe, fueron, para muchos, palpables y dolorosas. La conexión entre Demet y Khan, esa electricidad mágica que cautivó a millones de espectadores, pareció desvanecerse, dejando tras de sí un vacío, una sensación de pérdida y una ola de decepción entre sus seguidores más fervientes. Se habló de rupturas silenciosas, de desencuentros inexplicables, de malentendidos insalvables, y en el centro de todas estas interpretaciones, a menudo se señalaba a esa figura cercana a Khan. Es fácil imaginar la enorme presión que una situación así pudo generar, tanto para Khan, atrapado en un posible dilema entre la lealtad a su amistad y los sentimientos que pudiera albergar por Demet, como para Demet, quien pudo haberse visto expuesta a una situación incómoda, potencialmente tóxica, para el inicio de una relación en el fragor de la fama.
No debemos jamás olvidar que la fama, especialmente en el vertiginoso y a menudo implacable mundo del entretenimiento, puede ser un terreno extremadamente complicado y pantanoso. Las relaciones personales son escrutadas con lupa, cada movimiento es analizado hasta el más mínimo detalle, y la influencia de las personas que nos rodean, aquellas en quienes confiamos, puede volverse exponencialmente mayor. En este caso particular, la amistad que Kanyaman mantenía con este individuo en cuestión se transformó, para una gran parte de la audiencia y del análisis mediático, en la pieza clave del intrincado puzzle, en el catalizador inesperado que, según las teorías, pudo haber transformado una historia de amor prometedora y llena de ilusión en un auténtico drama plagado de interrogantes sin respuesta. Aunque la verdad absoluta sobre los detalles íntimos de lo que realmente ocurrió entre Demet Özdemir y Kanyaman probablemente permanezca guardada bajo 7 llaves, envuelta en el velo del secretismo, la narrativa del amigo íntimo que, sin quererlo o queriéndolo, desató el drama, se ha consolidado como una de las más persistentes y ardientemente comentadas en el universo fan. Esta historia nos enseña, de manera elocuente, cómo a veces, las relaciones que consideramos más simples y transparentes, como una sólida amistad, pueden transformarse en estructuras increíblemente complejas y ejercer un impacto profundo y a menudo imprevisto en nuestras vidas sentimentales, especialmente cuando la fama estratosférica y la implacable atención mediática entran en escena como factores determinantes. Es un recordatorio contundente de que, detrás de las brillantes pantallas y los guiones cuidadosamente elaborados, existen personas reales con sus propias dinámicas, sus lealtades inquebrantables y sus propias batallas internas. Y esta historia particular, queridos amigos, se erige como un claro y fascinante ejemplo de ello. Y así, con este velo de misterio aún extendido, llegamos al final de esta cautivadora historia, una que nos deja con una rica colección de preguntas sin respuesta definitiva, pero que, sin duda alguna, ha servido como un fértil terreno para la imaginación de miles de seguidores apasionados. Hemos explorado la explosiva química que cautivó al mundo entre Demet Özdemir y Kanyaman. Hemos repasado los intensos rumores que rodearon la posibilidad de un romance, y hemos ahondado en cómo la figura de un amigo íntimo se ha convertido en el presunto catalizador de un drama que, según las teorías más extendidas, pudo haber sido el responsable de enfriar esa conexión tan especial. Es, en definitiva, un recordatorio poderoso de que el fascinante mundo de las celebridades está repleto de matices, de sutilezas y de complejidades, y que, a menudo, las historias que presenciamos en pantalla son tan solo una pequeña y cuidadosamente seleccionada fracción de lo que verdaderamente acontece en la intimidad de sus vidas privadas. Pero ahora, la parte más emocionante para mí, la oportunidad de escuchar sus voces, es saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis realmente sobre esta historia? ¿Creéis que la influencia de un amigo cercano, incluso con las mejores intenciones, puede llegar a desestabilizar una relación incipiente en el vertiginoso y mediático mundo de la fama? Me encantaría leer vuestras profundas reflexiones y debatir juntos, en los comentarios, sobre estos temas tan apasionantes y que tanto nos invitan a pensar. Y si habéis disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto investigando, analizando y compartiendo estas historias con vosotros, por favor, os pido encarecidamente que no olvidéis darle a ese botón de me gusta, que es un gran impulso para nosotros compartirlo con todos vuestros amigos y conocidos que comparten esta misma pasión por las telenovelas turcas y, por supuesto, si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal para aseguraros de no perderos ninguna de nuestras próximas exclusivas y primicias. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo, listos para desentrañar otro misterio del universo turco. Un abrazo enorme y hasta la próxima.